Hoy estoy muy contento porque voy a hablar de uno de mis músculos favoritos, el tríceps. Y de hecho, después de este vídeo estoy seguro que también será el tuyo porque es bastante interesante. Antes de nada, si te gusta este contenido y quieres que siga, simplemente te pido algo, que lo apoyes, que le des me gusta y que lleguemos a la cifra de 200 me gusta. Venga, me he calentado un poquito. Vamos a hablar del tríceps. A ver, te sonará la palabra tríceps, te sonará la palabra bíceps, te sonará la palabra cuádriceps. Si te das cuenta, hay una similitud entre esas tres palabras, que es la terminación ceps. El ceps significa cabeza, significa número de músculos. Y el principio, ese prefijo, en el caso del bíceps es porque tiene dos músculos, dos cabezas. En el caso del cuádriceps es porque tiene cuatro músculos, cuatro cabezas. Y en el caso del tríceps, que es el que vamos a hablar, el bíceps ya lo vimos anteriormente y el cuádriceps también, es porque tiene tres cabezas que seguramente me apuesto bastante a que una de ellas no la conoces. Y es que estas tres cabezas al músculo le confieren una gran polivalencia. Esto significa que va a ser capaz de actuar, por ejemplo, en varias articulaciones. No solo trabaja en una extensión del codo, sino que también ya veremos que en el hombro tiene algo que ver. Para explicártelo vamos a llegar a un acuerdo tú y yo. Y es que primero voy a enseñarte las dos cabezas un poco más aburridas y por último voy a dejarte la que le da esa salsita especial a este músculo que lo hace tan interesante e importante para nosotros. La primera cabeza que voy a enseñarte es la más lateral, que de hecho se llama cabeza lateral del tríceps. Está alojada aquí. De hecho, mira, te la puedo enseñar más o menos. Mira, ¿ves esto de aquí? ¿Ves esto de aquí? Eso de ahí es la cabeza lateral del tríceps. Colinda con toda esta zona en la cual incluso llega a estar cerquita del músculo braquial y después del bíceps. Esta cabeza no tiene un gran recorrido, me refiero, comparada con la última cabeza que vas a ver, que es bastante más larga, esta no lo es tanto, aunque tampoco es tan pequeña. Es decir, es la intermedia entre las tres. Más o menos se origina en el primer tercio más proximal, es decir, de más cerca a nuestro cuerpo del húmero, de nuestro hueso húmero, en esta zona posterior. Y va a finalizar su recorrido, obviamente, en un tendón conjunto con las otras dos cabezas. Es decir, las tres cabezas terminan en el mismo tendón, que es el tendón conjunto de inserción del músculo tríceps braquial. ¿Qué pasa con este tendón? Este tendón termina en el olecranon. Mira, el olecranon es básicamente la bolita, esta bolita, ¿la ves? Eso es. Esta bolita que tenemos aquí, que alguna vez te habrás palpado 100% y que forma parte del hueso cúbito. Entonces, ¿qué significa? Que va desde el húmero hasta el cúbito. Por lo tanto, cruza el codo y actúa en él. Eso ya lo veremos después cuando hablemos de función, porque en un mismo músculo no vamos a hablar de funciones específicas, sino que todos cumplen la misma función de una u otra forma. Voy a enseñarte la segunda cabeza. La primera, te repito, cabeza lateral. La segunda cabeza es un poquito más cortita y es la que prácticamente nadie conoce porque, entre otras cosas, no se puede ver desde fuera y simplemente le aplica más fuerza a este gran músculo, que es la cabeza. Si hay una lateral, tiene que haber una medial del tríceps. Esta cabeza medial tiene menos recorrido, pero la verdad que es bastante ancha, como puedes estar observando. Se inicia más o menos a la mitad del hueso húmero, justamente aquí, en esta mitad, y por darte un dato de referencia un poco más pues, complicado, entre comillas, hay un surco en los huesos. De hecho hay muchos surcos para nervios y recorridos de arterias, etcétera, etcétera. En este caso es para el nervio radial. El surco del nervio radial justamente está por encima un poquito del origen de la cabeza medial del tríceps. Donde termina, ya lo sabrás si me has escuchado, termina junto a sus otras amigas, las cabezas, o sea, la cabeza lateral y la última que me queda por descubrirte, en el olecranon con un tendón de inserción en esa zona, un tendón muy potente que seguramente si llevas entrenando años alguna vez te habrá dado alguna sensación negativa, incluso te lo hayas fastidiado porque es bastante común el llegar hasta ese punto. Y me queda la última cabeza. Esta última cabeza, como te digo, es muy especial porque va a ir ya de un hueso a otro, pero de una forma diferente a lo que lo han hecho sus otras cabezas. Es decir, me explico bien, no va a tocar el húmero.
va a tocarlo porque va a transitar por él, pero no se inicia en el húmero, sino que se inicia en la escápula. Y es que para explicarte ese inicio de este músculo, que como ves es bastante más largo, te voy a refrescar algo que vimos con el bíceps. Si te acuerdas, la cabeza larga del bíceps, y es que el bíceps y el tríceps son muy parecidos, lo que pasa es que el tríceps tiene una cabeza más, pero son dos músculos muy parecidos. Si te acuerdas, la cabeza larga del bíceps, es decir, que tenía bastante más amplitud, que es la cabeza más lateral del bíceps, en este caso, terminaba terminaba aquí arriba, justamente también en la escápula, no terminaba en el húmero, y terminaba en un tubérculo, es decir, una zona en la cual va a iniciarse un tendón, en un tubérculo que era el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Supraglenoideo significa que está por encima de la glena. La glena es justamente la zona de unión en donde se engancha, es decir, la zona que tiene esta forma, la zona en la que se engancha la cabeza del húmero para articular en el movimiento del hombro. Pues esta cavidad glenoidea o glena tiene un tubérculo superaglenoideo por encima, pero también tiene un tubérculo por debajo, el tubérculo infraglenoideo, que es donde se va a originar la cabeza larga del tríceps braquial, es decir, la que estamos viendo, la cabeza larga del tríceps, que es obviamente la más importante. La cabeza larga del tríceps está justamente en esta zona, la puedes ver aquí, ahí, esta de aquí es, ¿vale? ¿Por qué? Porque está en la zona interna, ¿vale? La otra estaba en la zona lateral de fuera y esta está en la zona interna. Pues esta cabeza va a iniciarse en ese origen, en ese tubérculo infraglenoideo, va a recorrer todo el húmero y va a terminar junto a las otras dos cabezas, la cabeza lateral y medial, en el olecranon, es decir, en ese punto de referencia del cúbito en el cual terminan. Este tendón conjunto tiene mucha fuerza porque son tres músculos, realmente tres cabezas musculares las que terminan en este punto, y a su vez es un punto bastante clásico de lesión tras press bancas o temas parecidos, al igual que por ejemplo la inserción del pectoral, porque obviamente el tendón es un punto débil a nivel muscular en referencia, en perspectiva mejor dicho, a lo que es la masa muscular total del músculo, que como estás viendo pues es bastante grande, y si tienes una buena cantidad muscular, una buena hipertrofia y una buena fuerza, pues imagínate, mucho, pero que mucho más grande. Pues bueno, estos tres músculos van a hacer una acción conjunta en el codo y también una acción en el hombro. La acción conjunta en el codo, por su recorrido te habrás dado cuenta que obviamente si tú intentas que esa inserción en el olecranon se acerque al principio del músculo, pues ¿qué va a pasar? Que se extiende, que nuestro codo se termina extendiendo. Es un músculo, en este caso, contrario al bíceps. El bíceps hacía este movimiento hacia arriba, el tríceps hace justamente la extensión, el bíceps flexiona, el tríceps hace esa extensión. Y esto va a pasar tanto en el codo como en el hombro, pero primero hablamos del codo. Entonces, esta palanca de fuerza llega a que sea el tríceps el principal flexor del codo. De hecho, no es el único, pero es prácticamente el único, sobre todo por masa muscular, que aplica esta extensión del codo, que es tan importante, por ejemplo, para la independencia del ser humano. Es decir, si no tuviéramos esa capacidad de extender el codo, no nos podríamos levantar de ningún sitio prácticamente, tendríamos unos claros déficits tremendos. De hecho, en las rehabilitaciones neurológicas, el centro neurológico, pues una de las grandes claves, si la persona tiene un deterioro justamente de esta cadena posterior, va a ser la recuperación de la fuerza, aunque sea preservación de grandes músculos como el tríceps. Vale. De hecho, es el gran ayudante del pectoral en un empuje, ¿no? Si tú empujas, si tú desplazas aquí, haces un empuje, pues obviamente el que principalmente va a actuar es el músculo pectoral, pero sí que también te va a ayudar aquí tu amigo, el tríceps, ¿no? De una forma bastante importante. De hecho, tú si entrenas habitualmente, que si no lo haces, hazlo, porque el entrenamiento de fuerza es para todos, vas a necesitar ese implemento de la fuerza en el tríceps y lo notarás muchísimo, estoy seguro. Vale, no me lío. ¿Qué pasa con el hombro? ¿Cómo actúa el tríceps en el hombro? Obviamente va a estabilizarlo, pero sobre todo, y aquí viene la importancia de esa cabeza larga, va a ser extensor del hombro,
que me he liado, extensor del hombro. ¿Esto por qué? Pues obviamente por el punto de origen de la cabeza larga en el que tanto he insistido. Es decir, como se inicia por encima del húmero, es decir, por encima del hombro, pues va a pasar por la articulación del hombro, lo que hace que también actúe en ella, ¿no? Al igual que hace en el tríceps, al igual que se hace en el codo con el tríceps, es decir, que pasa desde húmero hasta el cúbito y por lo tanto actúa. También aquí va a hacer lo mismo, es decir, como pasa desde la escápula y recorre pasando por el húmero, pues entre la escápula y el húmero tenemos la articulación del hombro en la cual actúa como extensor. ¿Es el extensor principal del hombro? En un principio no, obviamente no, el extensor principal del hombro va a ser el dorsal, pero porque el dorsal es un músculo tremendamente grande y eficiente, pero por ejemplo esto te puede servir para interpretar que si tú entrenas o quieres tener un conocimiento de anatomía, si tú realizas, por ejemplo, un jalón al pecho, tú llevas aquí y llevas al pecho, o un remo horizontal, por ejemplo, un remo inferior, un remo superior, el tríceps, sobre todo en la zona más superior, puede que lo notes, sobre todo en esa cara interna, porque obviamente la mayor tensión de ese movimiento va a ir hacia este punto, hacia la cabeza lateral, que es donde se inserciona, donde se origina el músculo, ¿no? Por lo tanto, va a ser un ayudante muy potente dentro de esa extensión del hombro. Así que como ves, no mentía, no sé ni cuánto llevamos, creo que llevamos unos 15 minutos, no mentía porque es un músculo muy polivalente, capaz de actuar tanto en el hombro como en el codo y muy parecido al bíceps. Cuando se te olvide algún concepto, si te acuerdas de lo que hacía el bíceps, pues piensa más o menos lo contrario porque es lo que va a hacer el tríceps, ¿no? Está justamente en la cara opuesta y es un músculo con unas características muy similares, ya que en cuanto al origen y la inserción del músculo, es decir, a dónde empieza y dónde termina, pues es muy similar, pero de una forma contraria. Por eso, al final, el cuerpo humano es tan bonito, porque casi siempre que hay un músculo que actúa en una dirección, va a haber otro que actúa en la contraria, y eso, sobre todo a nivel de fuerza y de estabilidad, es muy importante, porque necesitamos una fuerza de frenado opuesta a la que estamos realizando siempre, porque si no, imagínate, nos lesionaríamos en un microsegundo, en un momento, y pues estas lesiones pues suelen ser bastante lastrantes a lo largo del tiempo. Hasta aquí llega el vídeo. Creo que te puedo contar bastante poco más sobre este músculo. Principalmente lo va a inervar a nivel de nervio, ¿no? De lo que le da la actividad a un músculo, que es lo importante. Sin ella, pues como si te cortan el wifi y tienes que trabajar online, pues no se puede porque no hay conectividad. Lo va a inervar el nervio radial principalmente, ¿no? Un nervio que transcurre por esa cara posterior y pues que se come toda la inervación de un músculo tan grande como el tríceps. Recuerda que el bíceps era principalmente el músculo cutáneo, el nervio musculocutáneo, el que iba a inervarlo. Un nervio un poco más accesorio, pero importante. Así que nada, lo dicho, actívate la campanita si te gusta el contenido y nos vemos la semana que viene con tu serie favorita. Acuerda, todos los martes y jueves, 8 de la tarde hora española, sale nuevo capítulo.